buenas tardes a todos ustedes. Vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, nosotros primeramente con ustedes seguramente porque me conocen. Mi nombre es Ana Cervera, soy también psicóloga clínica y yo me encuentro en el turno de jornada acumulada. Y por el día de hoy me ha tocado estar acá para escuchar la valiosa presentación del doctor. Se los presento a él, es el doctor Jorge Armando Hernández Campos, que el día de hoy nos va a acompañar con la presentación de prevención del suicidio en niños y adolescentes, un tema sumamente importante porque, como sabemos, los casos de suicidio han ido en incremento. Quizás ustedes se han dado cuenta que aquí en la unidad cada vez se encuentran más pacientes con esta sintomatología y sobre todo también identificar y considerar que no nada más se presenta en adultos, sino también, como mi hermano menciona, también en niños y adolescentes, y esta parte pues se va a exponer desde la prevención y desde cómo identificar este riesgo en esta parte de la población. Entonces pues les dejo al doctor. Buenas tardes a todos. Pues bueno, esta charla va en conmemoración al día de mañana, que es 10 de septiembre, de manera de la prevención del suicidio. Entonces, en una misión encaminada a educar, compartir pues, esta información, estamos dando estas charlas. Quiero empezar con este párrafo, que es de un documento del lavado de este año, la Asociación Mexicana de la Salud, que empieza un documento para la prevención del suicidio con esta frase: toda muerte por suicidio es un hecho sumamente triste, es extremadamente doloroso para los familiares cercanos y amigos que quedan y no pueden entender la razón de lo sucedido. Inevitablemente su tristeza se multiplica al preguntarse qué podrían haber hecho para prevenir una muerte prematura. En la mañana tenemos esta charla. Les comentaba una experiencia que tuve yo en la universidad. Era más o menos 2013, yo tenía como 19, 20 años, y era instructor de fisiología. Yo compartía clases con compañeros de semestres más abajo. Le daba clases a compañeros de psicología, tenía un grupo de 5 o 6 estudiantes. Lo que hacíamos era reunirnos cada semana, veíamos prácticas, les daba clases, revisábamos sus tareas. Y pues había estudiantes buenos, estudiantes regulares, estudiantes pues no tan regulares. Por ahí íbamos como que trabajando, ¿no? Para mitad de semestre ya había algunos alumnos que habían. Dentro de esos alumnos había un chavo que era un poco retraído, serio, pero participaba en clase, y pues no había como pues, algo que sobresaliera, ¿no? Pues un día llegó al salón, en el salón se sentía algo diferente, y pues empiezo a pedir sus prácticas para pues, revisarlas y todo. Pues pido todas, lo pido al chavo, pregunto por qué no estaba, no lo vi, y pues todo como que en silencio, ¿no? Yo no, pues saben que tienen que llegar, venir de sus prácticas, y pues una compañera se me acerca y me dice, pues esta compañera se suicidó la semana pasada. Entonces también fue como que un golpe de no saber cómo actuar, y más porque me mandó su práctica. Si la había hecho, yo tengo su última práctica, de hecho todavía guardada en mi casa, de que pues sí la mandó. ¿Hubo alguna alarma? Pues no lo sabemos. Les digo que era un paciente, un compañero algo retraído, serio, pero no se cumplía con su práctica. Entonces muchas veces no vemos esas señales, no sabemos cómo actuar, y pues sobre todo nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué podríamos haber hecho para prevenir una muerte? Y pues bueno, como me presentaba muy malamente, soy residente de pediatría del AXPRAE, me formé como médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y pues durante esta formación tuve alguna capacitación en salud mental, en Secretaría de Psiquiatría, y participé con algunos podcasts en la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Entonces les voy a compartir un poquito de lo realizado y de mi experiencia. El objetivo de esta charla es abrir un panorama sobre las enfermedades mentales en niños y adolescentes. En niños y adolescentes es una realidad tangible. El objetivo también es proporcionar herramientas que nos ayuden a romper el estigma sobre esta enfermedad en niños y adolescentes, y pues dar a conocer estrategias que podemos implementar nosotros en el día a día como profesionales de la salud y como aliados para prevenir el suicidio en niños y adolescentes. Vamos a empezar recordando qué es la salud. Entonces, la salud, según la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de una afección o una enfermedad.
Entonces, siempre hacen énfasis en incluir mental. ¿Qué es la salud mental en los niños? La salud mental en los niños la podemos ver o avalar con 3 puntos muy importantes. Uno es que tenga indicadores de desarrollo, lo que hablamos como pediatras todas las veces en la consulta, que gatee, que camine, que hable, que vaya desarrollando un juego, todo eso que vemos en el desarrollo, pero también indicadores emocionales, que muchas veces podríamos pues omitirlos o pasarlos por alto. Que los niños aprendan destrezas sociales y cómo enfrentar problemas. Es decir, que los niños conforme a su desarrollo vayan siendo capaces de, ante una dificultad que les pone la vida, poderlo resolver. Y que tengan una calidad de vida positiva, que puedan desempeñarse bien en el hogar, en la escuela y en sus comunidades. Con esos 3 puntos podemos evaluar la salud mental de los niños. Por otra parte, ¿qué son los trastornos mentales? Los trastornos mentales, también la OMS, los define como una alteración clínicamente significativa de la cognición, de la regulación de las emociones y del comportamiento. Entonces también son 3 ejes. Está asociado a angustia o discapacidades funcionales en otras áreas de desempeño del niño. Todas están enlistadas en el CIE-11, que es pues, la clasificación internacional de las enfermedades, que es la OMS. Y pues enfermedad mental también nos podemos considerar como un trastorno de salud mental. ¿Qué enfermedades mentales pueden tener los niños? Pues la lista es bastante amplia, prácticamente todas las enlistadas en el DSM-5 y en el CIE-11. Entonces, para también tener en cuenta que los niños pueden padecer trastornos y enfermedades mentales y que pues, pueden ser todos, y es una lista bastante amplia. Y pues bueno, hablando un poquito más sobre el tema, ¿cuál es el estado de salud mental en nuestro entorno? Vamos a ver un poquito de números. 700,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio en el mundo. Una persona muere cada 50 segundos por suicidio. Entonces, mientras estamos aquí en la sesión, en esta hora, lamentablemente fallecerán pues, personas que se han quitado la vida. En América, 81.746 muertes por suicidio al año, perdón, entre 2010 y 2014. De estos, América del Norte, que está incluido pues, México, es de los que tienen las tasas más altas de suicidio. Y el 91% de todos los suicidios en la región se deben o son causados por asfixia, armas de fuego, intoxicación con drogas, alcohol y por envenenamiento. ¿Cuál es el estado de salud mental de nuestro entorno? El suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años. Y el 77% de los suicidios van a ocurrir en países de ingresos bajos y medianos, que pues también está incluido México en estos países. Esa es una publicación del INEGI que sacó el año pasado, también en conmemoración de las fechas del Día Internacional contra el Suicidio, de la prevención del suicidio, donde nos da un análisis de la situación de 2020. En 2020, 7.818 personas fallecieron por lesiones autoinfligidas en el país. Fue el 0.7% de la población, una tasa de 6.2 personas por cada 100.000 habitantes. El mayor grupo fue las personas de 18 a 29 años y para el 2018 personas de 10 años y más, pues el 5% han declarado que tienen o alguna vez han pensado en suicidarse. Entonces tengamos en cuenta que en 2020 7.818 personas se suicidaron. ¿Cuántos niños se suicidan? A veces pues no le mencionamos que esto también pasa en niños y adolescentes. Puedes mencionar que es más común en hombres el suicidio y que las estadísticas también para niños de 10 a 17 años pues son pues bastante tangibles, también sucede. Y también hay artículos, son muy pocos, que mencionan las estadísticas debajo de 10 años de edad, porque pues también niños menores de 10 años pues se han suicidado lamentablemente. ¿Qué pasa en nuestro estado? Pues si vemos en la media nacional es el 6.2 personas por cada 100.000 habitantes. Un poquito más arriba está el estado de Zacatecas, que es donde yo estoy, una tasa de 7.5 personas. Más arribita está Guanajuato, con una tasa de 7.7 personas por cada 100.000 habitantes. Y pues los que se llevan los primeros lugares son Chihuahua y Aguascalientes, con 11 a 14 personas por cada 100.000 habitantes. Esto pues por año, entonces también son números bastante amplios.
¿Es un pensamiento común suicidarse? La respuesta también es sí. En esta gráfica también nos distinguen entre hombres y mujeres de los distintos grupos de edad que tan común ha sido el pensamiento suicida. Y pues vemos que niños y adolescentes de 10 a 19 años tenemos un grupo considerable. Y pues considerando que es el grupo de la población más amplio en nuestra pirámide poblacional. Si ven aquí en el color naranja un poquito más bajito son las mujeres y el más oscuro son los hombres, donde vemos que es más alta la cantidad de mujeres que han pensado en el suicidio, pero si veíamos en la diapositiva de atrás, quienes más lo cometen son los hombres. Esto varios artículos lo explican, porque es un poco más común que las mujeres expresen pues esta idea pues que los hombres, de que los hombres no lo expresan, o muchas veces por los prejuicios de la sociedad que van a decir, pues tampoco lo comunican. Por eso hay esta diferencia en cuanto a las gráficas. Y otra vez, ¿de verdad pasa esto? Pues sí, sí pasa. En la gráfica a su lado izquierdo vemos la cantidad de veces que han pensado, que han tenido ideas suicidas, va desde rara a la vez hasta muy frecuente. Si vemos cambia, lo más común es que sea rara a la vez, pero aún así está presente ese pensamiento. Y del lado derecho vemos personas de más de 10 años que alguna vez han intentado quitarse la vida o tener una lesión, que pues también tiene pues cifras altas. Entonces, ¿cuál es la salud y el estado de salud mental en nuestro entorno? Es malo y nos estamos hundiendo. Y eso que solamente estamos viendo la puntita del iceberg, como les explican, y pues ese va a consumir. El suicidio es una realidad en niños y en adolescentes en nuestro país. La Encuesta Nacional de Salud 2020 reportó que en ese mismo año 1.150 niños, niñas y adolescentes se suicidaron. Eso es 3 veces más que las muertes por COVID en ese mismo año. Fueron cerca de 3 casos por día. Entonces, si vemos, el COVID nos alarmó mucho, cambiamos nuestro estilo de vida por completo por el COVID, pero tenemos una enfermedad que es más prevalente incluso que son niños y adolescentes, que también nos obligaría a tomar un cambio pues, en el estilo de vida que tenemos. Y pues vamos a entrar un poco a conocer el tema y identificar algunos factores que vamos a seguir como herramientas más adelante. La idea de la conducta suicida son aquellas preocupaciones o acciones que son orientadas a causar la propia muerte de una manera voluntaria. No hay injerencia de nadie más. El suicidio, según la OMS, la definición, de las primeras definiciones que lanzó en 1986, es la actuación con un resultado letal, o sea, la muerte, que es iniciado y realizado por la persona que sabe y espera el resultado letal de su acto y a través del cual puede tener los cambios que desea. Es decir, la persona lo pensó, lo realizó y sabe qué es lo que está haciendo. Y el parasuicidio, pues es el haber realizado la acción, pero sin lograr el resultado letal, es sencillo, sin llegar a la muerte. Entonces, el suicidio es el resultado final de ideaciones y conductas que realiza una persona. Si alguna vez han visto esta película que se llama Inception o El Origen, si no para que la vean, está muy buena. Se trata, sin querer spoileársela, de personas que entran a los sueños y nos plantan una idea. Una simple idea, una palabra, una imagen. Y esa idea va creciendo hasta que se vuelve tangible y es un hecho. Lo mismo pasa con el suicidio. Empieza con una idea de muerte que va creciendo hasta que se consuma. Durante todo este proceso es cuando podemos nosotros realizar una acción para prevenir. Entonces, ¿existe una conducta suicida? La respuesta también es sí. Estas conductas son aspectos cognitivos, o sea, ideas o planificación o aspectos conductuales. Que la persona tiene intento de suicidio o que ha realizado un suicidio consumado. Y también va en un espectro de entidades, desde una conducta autolesiva hasta la amenaza de suicidio, hasta un suicidio frustrado. Y pues cuando se comete también el suicidio consumado. ¿Qué otros estados nos deben de preocupar? Hay una pirámide, una tríada de 3 estados que son muy preocupantes. Uno es la ambivalencia, que es una dualidad de pensamiento, una indecisión entre seguir con vida y no seguir con vida o morir. Es una pregunta que se ha demostrado que se hace en la mayoría de los pacientes con intento suicidio o con suicidio.
Los otros dos, rigidez, también hace referencia a una agresividad cognitiva o a tener como una visión de túnel donde solamente estamos viendo el final sin poder ver a los lados, sin tener esperanza de que pues hay otros caminos por tomar, que eso nos conduce a la desesperanza. Y la impulsividad, que es el realizar acciones impulsivas, que sobre todo lo vemos en jóvenes y en hombres, que también son los que cometen los intentos suicidas o los suicidios con un poco de más violencia que las mujeres. Entonces aquí también es donde podemos incidir. Si bien en los dos aspectos de abajo puede ser un poco más difícil como profesionales de la salud y es más a cargo de manos expertas, en el primero, donde tenemos esa balanza entre la vida y la muerte, ahí podemos incidir bastante, ya que el objetivo pues es inclinar esa balanza hacia el lado de la vida y pues siempre hay que mantener la luz encendida para estos pacientes. Entonces siempre les podemos dar, platicar, estar con ellos para intentar darle razones para que sigan conviviendo. Podría sonar un poco romántico, un poco idealista, pero es algo que se ha visto que funciona mucho en la realidad y es una estrategia que podemos aplicar. Entonces les mencionaba este proceso. El proceso va a empezar con factores de riesgo que pueden hacer que la persona desarrolle un trastorno mental. Después va a haber una idea de muerte, una idea de suicidio, van a tener una conducta suicida. Donde solemos ver a los pacientes es en este punto, en el intento suicida, cuando llegan con nosotros al servicio de urgencias, que es donde generalmente incidimos. Y pues también podemos pues ya tener los casos documentados de suicidio, aunque la idea durante todo este proceso es pues actuar desde que estamos identificando esos factores de riesgo, que es un tanto el objetivo de esta charla. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo en respecto a la prevención del suicidio? Para contestarnos esta pregunta hay que regresar a las bases. Si aquí recordamos un poquito nuestras clases, los que son profesionales de la salud y los que no son profesionales de la salud, así es como aprendemos las enfermedades, de que hay una causa, un origen que nos va a llegar hasta un resultado, y siempre nos lo ejemplifican como un iceberg, como esta estructura de hielo que está en los mares, donde solamente vemos la puntita, que la puntita puede ser pequeña, pero debajo del agua hay un resto de hielo impresionante. Entonces debemos de identificar desde el fondo, desde donde empieza el hielo y hasta la punta. Entonces, al igual que con el resto de enfermedades, hay que ver el suicidio como una enfermedad, como una entidad nosológica en la que podemos actuar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el suicidio? Como cuando hacemos un resumen y subrayamos todos, porque todo es importante, pues aquí pasa lo mismo. Son múltiples factores de riesgo y todos los factores de riesgo son importantes. Entonces va desde la falta de oportunidades académicas y laborales, el fracaso académico, un nivel académico bajo de los padres, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el aislamiento social, las escasas relaciones interpersonales, el uso de drogas, el embarazo, la violencia intrafamiliar, el bullying escolar, el bullying a través de redes sociales, entre muchos otros factores. Todo esto lo tenemos lamentablemente en nuestro entorno, en nuestro país, en México, entonces es algo que estamos viendo muy comúnmente. Hay factores, además de todo esto, individuales, particularidades de las personas. Si bien la lista es bastante amplia, quedó en letritas muy chiquitas, pero nos vamos a enfocar en algunos que son muy importantes. Uno es que haya antecedentes pseudofamiliares, de que algún familiar, amigo, primo, persona cercana a su núcleo haya tenido un intento suicida o se haya suicidado. De que la misma persona ya haya cometido un intento suicida o que tenga la idea suicida, y de que padezcan estas personas enfermedades o trastornos mentales. Son también factores individuales que van a propiciar la idea y las conductas suicidas. Como desde hace 3 años, el COVID pues también nos viene a impactar en esta enfermedad. No son muchas las publicaciones en la población general, lo más que se ha publicado es el aumento del suicidio en profesionales de la salud desde la pandemia, que también es un hecho muy lamentable, pero sí hay algunos como este que se hizo en Bangladesh, donde se vio que también desde la pandemia hay un incremento del suicidio que ha sido tangible. ¿La tecnología juega un papel en esto? También la respuesta es sí. Hay varios artículos, como el que les pongo acá, donde mencionan que el uso de teléfonos inteligentes, de smartphones, los celulares que todos tenemos,
también se ha asociado con el aumento de la tasa de suicidio, sobre todo cuando se realiza más de 5 horas al día su uso, y nos aumenta 2 veces, sacando 2 veces el riesgo del intento o la idea suicida. Y del otro lado, mientras yo estaba haciendo esta presentación, me puse a googlear cómo me puedo suicidar sin dolor. La mayoría de las páginas son páginas en las que la abres tú y te dan los factores de riesgo, te dan cómo te pueden proporcionar ayuda. Sin embargo, la número 4 dice guía para encontrar la mejor manera de matarse. Ahí no era una página amigable de que te buscara la prevención, sino que sí te proporcionaba ideas. Entonces es muy lamentable que tengamos un impacto de la tecnología tan amplio. Por eso es tan importante que niños y en jóvenes, adolescentes, incluso en nosotros mismos, tengamos mucho cuidado con lo que pues, utilizamos tanto en el teléfono, en las redes sociales, en internet en general. Además de todos estos factores de riesgo que llevan a dar como un empujoncito a la persona que esté presentando esta enfermedad, pues hay factores precipitantes que va a ser como la gota que derrama un vaso para que se cometa pues el intento suicida o un suicidio. Si vemos también es una lista amplia y en general son acontecimientos estresantes en la vida, algo que ya la persona ve que no hay una resolución, sigue viendo este mismo ejemplo de desesperanza. Puede ser falta de comunicación familiar, que tenga intoxicación con alguna sustancia, un duelo reciente o que tenga un conflicto sentimental, una anticipación de un castigo, que es algo que ocurre mucho en niños y adolescentes, crisis con los padres, factores personales o psicológicos de la persona, que serían los factores individuales que les mencioné, que haya una interacción con un familiar psicótico o también con alguna enfermedad mental, que haya una carencia de afecto, una carencia de unión, de cohesión familiar. La limitación de algún modelo de fantasía también es una conducta que puede ser limitada en algunos niños y adolescentes. La facilidad de acceso a aquellos métodos de mayor letalidad. Si bien en México no es tan fácil el acceso a una arma como en Estados Unidos o en otros países, pues hay acceso a métodos que son pues igualmente letales, comúnmente cosas que hay en casa, objetos punzocortantes, cuchillos, cosas para asfixia. Exclusión social, también niños que están retraídos, problemas en el grupo de iguales, problemas en la escuela, problemas en el grupo de amigos, fracaso o dificultades escolares y exposición reciente a un suicidio. Entonces son factores que pueden llevar al paciente a un punto donde ya decida pues, realizar el intento. Como toda enfermedad va a tener signos y síntomas que nosotros podemos ver y que los vamos a tomar como datos de alarma. Pueden ser sutiles como cambios en los hábitos alimenticios o cambios en los hábitos del sueño, desde que ya no duerme, empieza a comer diferente, hasta tener trastornos alimenticios y verdaderos trastornos del sueño como insomnio. Pérdida del interés por las actividades cotidianas. Si era un niño que le gustaba salir a jugar por las tardes, que practicaba fútbol y ya no está queriendo hacerlo, ya prefiere quedarse en casa, en su cuarto excluido, también es un dato de alarma. Que tenga tristeza frecuente, tristeza generalizada, que sea un niño que llora mucho, que tenga llanto fácil, que manifieste emociones relacionadas con huir, escapar, ya no estar en su casa, ya no estar en su escuela, en el lugar donde habitualmente pues, se desarrolle. Retiro de amigos, de familia y de actividades regulares, que nos expresen síntomas que ellos de verdad están presentando como dolor en el estómago, dolor de cabeza, fatiga, entre muchos otros. Disminución de la calidad del trabajo escolar, que se vaya en decremento su rendimiento, consumo de alcohol, tabaco o drogas, que también ya puede ocurrir desde edades muy tempranas, otras conductas de riesgo como conductas de riesgo sexuales, como violencia, impulsividad, también hay que tomarlas como dato de alarma, pérdida del autocuidado, sobre todo en adolescentes y en jóvenes, donde ya son más cargos de su autocuidado, que no se bañen, no se peinen, no tengan un aseo adecuado, que también su vestimenta no sea apropiada, y una preocupación por la muerte o por el morir que nos estén expresando. Y pues hay muchas infografías al respecto donde nos van a mencionar estos mismos signos y síntomas que les estoy mencionando, entre algunos otros, que vamos a tener bien en cuenta para poder, al momento de identificarlos, escucharlos, nos ponen una alarmita para poder pues, detectar y sospecharlo a tiempo. Hay otros datos de alarma que ya están más cercanos a una conducta suicida, que eso sí nos debe de marcar el semáforo rojo.
Cuando los pacientes expresan que quieren morirse, que tienen ganas de terminar con todo, que desean o expresan querer terminar con su sufrimiento, que se empiezan a despedir de sus amigos, de sus familiares, de su área de trabajo, que regalan objetos personales, que se alejan y que mencionan que no hay salida para sus problemas. Otra vez, ese sentido de desesperanza. Y pues bueno, en este punto quiero preguntarles a ustedes si creen que deberíamos hablar de esto con los niños y con los adolescentes. Si no debemos hablar con ellos, ya que pueden adquirir esa idea que ellos no conocían y a partir de ahí pues desarrollarla y que ya la tengan, o si debemos hablar con ellos porque nos va a permitir precisamente pues platicar con el niño más a fondo, identificar algún factor de riesgo o descubrir sus inquietudes. ¿Quién levantaría la mano para que no debemos hablar con los niños sobre este tema? ¿Quién levantaría la mano sobre si debemos hablar con los niños sobre este tema? Exactamente. Sí. Lo primero es un tabú que tenemos sobre el suicidio, pero sí es un tema que se debe de hablar. ¿Y cómo debemos hablar esto? Pues hay muchas estrategias, pero 3 preguntas que recomiendan pues, varios artículos de expertos son estas. ¿Te sientes triste o deprimido? ¿Estás pensando en lastimarte o suicidarte? Y si alguna vez has pensado o intentado lastimarte o suicidarte. Son preguntas difíciles, tan solo de pensarlas, también son preguntas difíciles de hacerle al niño, al adolescente o a la persona, pero son muy útiles porque nos van a permitir identificar pues, el riesgo y si hay algún dato de alarma. Con esto vamos a poder empatizar con el paciente, vamos a poder establecer un diálogo, un puente de comunicación que sea efectivo, vamos a poder identificar todos los factores de riesgo y vamos a poder intervenir. Por eso hacer estas preguntas y dialogar con los pacientes es muy importante. Y pues además de todos los factores de riesgo que ya vimos, que pueden ser factores negativos, hay factores protectores, que como inclinar esa balanza hacia el sentido de la vida, pues también inclinar los factores hacia estos factores protectores nos van a ayudar con la prevención. Y son un tanto lo opuesto a los factores de riesgo que ya vimos. Antes de tener una cohesión familiar y con el grupo iguales, es decir, que tenga una familia unida, que se apoye, que su grupo de amigos o su grupo escolar también sea unido y que se sienta apoyado, un nivel educativo adecuado, probablemente en niños, en jóvenes y adolescentes, pues no estamos buscando que el niño ya tenga licenciatura, sino pues que esté yendo a recibir educación, que se sienta como parte también de una institución, que tengan un autoconcepto positivo, un autocontrol emocional, inculcar valores y actitudes positivas hacia el suicidio, ser mujer se ha tomado como un factor protector, que se ha visto que los hombres cometen más suicidio, el apoyo familiar y comunitario, tener una buena autoestima, habilidades para formar razones para vivir, buenas relaciones con el resto de personas que se rodean, tener estrategias de afrontamiento positivas. Esto va encaminado a la resolución de problemas. Cuando se presenta un problema, pues el joven, adolescente o cualquier persona tenga una actitud positiva para afrontarlo y resolverlo. Una autorregulación y flexibilidad cognitiva, que es pues, no tener esta visión de túnel, sino ver que hay otras posibilidades donde nos podemos ir para resolver los problemas. Habilidades en la resolución de problemas, precisamente, tener creencias religiosas y culturales, va a depender de cada persona. También se ha visto que la inteligencia tiene un factor protector, aunque pues aquí lo pongo entre paréntesis, ya que se ha visto que personas con un grado de estudios muy alto, un porcentaje muy alto, tanto personas que no son así, pues también han sido factores de riesgo. Y pues también un apoyo y los recursos de tipo social, comunitario, sanitario y educativo. Es decir, que pues como sociedad apoyamos a la persona. Entonces hasta aquí pues es un grupo de herramientas que nos van a ayudar más tarde para pues poder tener estas estrategias de prevención del suicidio. Ok, repasemos. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a un amigo cuando nos dice que tiene ganas de morirse? Por 2. No, algo que no debemos hacer. Entonces, ya que el 90% de los suicidios son prevenibles, nosotros podemos contribuir a eso. No. Y bueno, ¿cómo prevenimos el suicidio? Hay múltiples guías. Yo me estoy basando ahorita en esta guía de la Organización Panamericana de la Salud, que es la guía de aplicación para la prevención del suicidio en los países que son miembros de esta organización.
Y esta idea está muy padre, utiliza este diagrama como inicial, que pues utiliza como anagramas básicos vivir y vida. Entonces desde ahí ya estamos inclinando esa balanza hacia querer vivir. En la primera columna son actividades que se proponen realizar como países, como comunidades, como instituciones, que van desde el análisis de la situación, que pues México lo tiene muy bien analizado, la verdad que INEGI y ENSALUD pues sí tienen los datos ahí pues colocados, la colaboración multisectorial, que sería que todas las instituciones de salud, educativas, gubernamentales estén colaborando para la prevención del suicidio, sensibilizar y promocionar, que es acción como estas pláticas que tenemos, difusión en redes sociales, que la población tenga en su mente qué es el tema y qué es la prevención del suicidio. Desarrollar capacidades, sobre todo los profesionales que van a actuar en la prevención, pues tener estas capacitaciones, estas charlas que nos van a dar herramientas. El financiamiento pues no va a derivar mucho de nosotros, no depende de acá, depende más arriba, pero es muy importante también. Y sobre todo mantener una vigilancia, un monitoreo y una evaluación constante. No simplemente pues implementarlos, sino que estar pues viendo cómo vamos progresando. Y lo más importante que nos puede servir a nosotros como personas de primer contacto va a ser lo referente a vida. Que el primer punto es limitar el acceso a los métodos de suicidio, que son todos estos que ya hablábamos, armas de fuego, que si en México pues no tenemos tanta disponibilidad, pues a veces sí hay, no falta en qué casa hay un arma disponible, desde otros como objetos punzocortantes, los cuchillos que hay en la casa, una navaja, los sacapuntas, navajas para afeitar, rasuradoras, rastrillos, todo eso puede ser utilizado como un arma, también cinturones, también es muy común que se utilice. Entonces todo esto pues hay que tenerlo limitado. Bolsas de plástico, sí. Y todas son recomendaciones que cuando atendemos a un paciente pues hay que ser puntuales de qué no debe tener acceso el paciente. Hay que interactuar con medios de comunicación para información responsable, sobre todo eso de responsable, no como cuando yo leí me pasó algo que pues, no tenía que estar ahí. Pues es tener estas charlas de promoción de la salud, la información que ustedes van a ver en redes sociales, que también ahorita pues la relación del día como que está subiendo cada vez a la cantidad de infografía que estamos viendo. Desarrollar actitudes para la vida en los jóvenes, que esto puede ser un poco pues muy amplio de realizar, pero es igual, esa balanza mantenerla hacia el lado de la vida, pues con los jóvenes, que pues ahí vamos poco a poco con diversas estrategias. Y detectar a tiempo a las personas afectadas para poder intervenir de forma más puntual. Entonces con estos 4 puntos podemos ayudar bastante. Y pues lo ideal sería evitar que esa montaña de hielo pues no esté o ayudar a que se derrita. Esto también es algo pues que no depende solamente de nosotros como individuos, sino depende de toda la sociedad, de todas las instituciones, pues ya que va a estar dependiente de los determinantes sociales de la salud, que es todo nuestro entorno que va a determinar cómo nos enfermamos. Y pues así como determina que tengamos una u otra enfermedad, obesidad, gripas, cosas así, pues también va a determinar la presencia de trastornos mentales y de suicidio. Es también un poco complicado incidir sobre ellos, pero lo estamos haciendo poco a poco y hemos visto que se está avanzando. ¿Qué pueden hacer los padres para prevención del suicidio un poco más puntualmente? Pues guardar todas las armas y medicamentos fuera del alcance de niños y adolescentes. Armas y medicamentos y todo lo que ya les mencioné que pudiera hacer, y muchos otros, osa cáustica, cualquier otro veneno, todo debe estar alejado. Proporcionar ayuda a su hijo, de un profesional médico o de la salud mental. Muchas veces los papás no es que no quieran ayudar, simplemente no conocen, no saben o no pueden. Entonces también hay que empoderar a los papás, a los jóvenes y a los niños para que pues, se acerquen a pedir ayuda. Apoyar a su hijo, escuchar, evitar crítica y permanecer conectado, no dejarlos solos. Mantener informado, pues bibliotecas que no utilizamos, pero un grupo de apoyo local en internet, redes sociales con información responsable. Una vigilancia estrecha y conocer bien el grupo en el que se relaciona pues, el niño o el adolescente. ¿Qué pueden hacer los niños y los adolescentes? También es muy importante. Hay que tomar con seriedad el comportamiento y las conversaciones sobre el suicidio de tu amigo. No hay que decirles todos. Hay que tener en cuenta de que pues, puede ser una realidad, que a veces lo puedes pensar como broma, pero hay que tener en cuenta esos factores de riesgo. Animar a tu amigo a buscar ayuda profesional y acompañarlo si fuera necesario.
Y hablar con un adulto de confianza, no intentar ayudar solo a tu amigo, esto pues en caso de que sea un padre de niño, el adolescente que sea menor de edad. ¿Y qué podemos hacer nosotros ante un niño y adolescente con ideas o conductas suicidas o que intentan suicidarse? Les pongo acá todas estas figuritas que ustedes ven, los diagramas, es del programa de soporte vital avanzado pediátrico, que es como nosotros actuamos ante una urgencia en pediatría. Por ejemplo, que nos llega un niño que tuvo un accidente de tránsito, viene con múltiples lesiones, así lo abordamos nosotros. Entonces, así mismo debe de tratarse un niño, un adolescente o una persona que ha intentado suicidarse o que tiene una conducta suicida, porque al igual que lo otro, que el accidente, esto también es una urgencia y esto lo que pone en peligro la vida. Para esto, desde que inició la pandemia, las instituciones de salud han puesto prioridad a algunas entidades porque se ha visto una mayor frecuencia de ellas durante la pandemia. Dentro de estas hay en primer lugar, el alto riesgo de conducta suicida, la violencia familiar, sexual o de género, el trastorno por consumo de sustancias y el trastorno de afecto y de ansiedad. Todo esto es prioridad que debemos de atender, como se cataloga por parte del TRASH inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el protocolo que tenemos aquí en el Hospital General de Silao? Acá se los comparto, en todos los servicios están distribuidos para que los consulten más detalladamente. Lo primero es cuando un paciente con una conducta suicida va a llegar al triage, lo vamos a calificar entre una emergencia, quizá muy urgente o urgente, para determinar el tiempo de atención. Y en el ejemplo de que sea una emergencia, pasa directamente a área de choque a ser atendido, hay que dar tratamiento, estabilización y en su caso, tratamiento intensivo. Si ya se estabilizó o no es muy urgente, hay que evaluar el riesgo inminente de conducta suicida. Si hay un riesgo inminente, pues hay que tomar medidas de seguridad específica, que incluidas también, evitar que se escape o que tenga algo a la mano con lo que pueda también lesionarse. Y si no es urgente, pues a 60 minutos, y todos cuando estén estables o no es urgente, se van a derivar a un siguiente algoritmo, que es la evaluación de la conducta suicida y evaluación psicopatológica social. Entonces, en este algoritmo vamos a revisar los factores de riesgo, que son los que ya les mencioné, para identificar si hay alguno. Y lo vamos a clasificar en leve, moderado y grave. Para ponerlo un poco a manera de resumen, todos van a tener factores de riesgo. El leve va a tener la idea de muerte, la idea suicida. En el moderado ya va a haber una planeación. Y en el grave va a haber una planeación más estructurada, incluso esta rumiación de la que les hablé, de que ya tiene pensado y con qué va a realizarlo. Es un poco sencillo para que vean cómo se clasifica. Todo va a necesitar tratamiento urgente, va a ser desde que ingrese a un área de salud mental en el hospital o se hospitalice en KSM, que tenga un tratamiento psicológico, psiquiátrico y por trabajo social, y cuando el paciente está estable y tenemos fuera de riesgo, un riesgo leve, pues ya se va a un tratamiento continuado por consulta externa. Este es cómo actuamos aquí en el Hospital General de Silao. Y para tener consideraciones un poco más puntuales de qué podemos hacer nosotros, hay que escuchar y preguntar intencionadamente al paciente. Las tres preguntas que les mencioné hace rato pueden ser muy útiles. Si han sentido tristes o deprimidos, si han tenido ideas o pensamientos sobre suicidarse, quitarse la vida o lesionarse, y si alguna vez lo han intentado. Con esas tres preguntas podemos tener bastante información. Hay que atenderlo con la mayor calidad y empatía posible. ¿Sí? No cabe en este tipo de pacientes juzgar, estigmatizar, criticar. Hay que atenderlos. Hay que brindar intervenciones acordes a las capacidades individuales. Ahorita ya tenemos un poco de herramientas para que tener conocimiento de hasta dónde podemos nosotros brindar ayuda y en qué momento tenemos que canalizarlo con la persona correcta o a otra instancia como de psicología, psiquiatría o alguna otra unidad. Hay que incidir sobre el individuo y sobre su entorno. También es importante para quitar esos factores de riesgo y favorecer los factores protectores. Hay que darle un seguimiento y no hay que dejarlo solo. ¿Sí? Y también tenemos aquí en la parte superior derecha un número telefónico donde hay atención psicológica disponible a todas horas, donde se pueden comunicar si no están aquí en el hospital, o si tienen un paciente, un familiar, un amigo o alguien conocido afuera que necesita ayuda, se lo pueden proporcionar. Y también tener en cuenta los números de emergencia. Un mal accidente, también el intento de suicidio, cuando está suicida se hace una emergencia, entonces pueden hablar al 911 y también pueden ser atendidos.
Esta es infografía que nos proporciona el gobierno del estado, donde también hay una serie de recomendaciones. Ellos nos sugieren seguir una serie de pasos, de preguntar y dialogar con el paciente y escucharlo sin criticar. Hay que mantenerlo seguro, lejos de lo que puede utilizar para lastimarse. Hay que, bueno, si alguien está presente, vía telefónica, mensajes, visitas, y no dejar que se aísle, no dejarlo solo. Y pues poner a disposición teléfonos de ayuda o canalizarlo para que reciba ayuda. Muy importante tener en cuenta estos 4 puntos. No hay que juzgarlo, no hay que minimizarlo, no hay que estigmatizar y no hay que dejarlo. También son 4 cosas básicas que debemos de hacer y que debemos de concientizarnos. El estigma, decía uno de mis maestros de psiquiatría, que el estigma mata, porque minimizamos y juzgamos las enfermedades. Entonces hay que empezar por quitar ese estigma. Y bueno, a manera de conclusión, es necesario que conozcamos este tema, despejar todas las dudas y romper el estigma sobre el tema del suicidio para que podamos reconocerlo como una problemática actual que ocurre en niños y adolescentes. Hay que utilizar estas herramientas con las que ahora contamos para evaluarlos, identificarlos e intervenir. Tenemos pues todo un proceso desde los factores de riesgo hasta que tienen las ideas de muerte, las ideas suicidas, la conducta, el intento de suicidio. Tenemos todo ese proceso para poder incidir y actuar con lo que ahora conocemos. Y tener en cuenta que prevenir el suicidio no es solamente una responsabilidad de nosotros como profesionales de la salud, como trabajadores de un hospital, sino también es una responsabilidad como miembros de una sociedad o miembros de una familia. Entonces, gracias.